Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa muy interesante. Manténganse en presencia para escuchar todo lo que nos dice nuestro invitado que está aquí por primera vez. Y es un gusto saludar a Jorge Schaffer desde Chile. Bienvenido, Jorge. Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Aquí, esta ciudad donde yo estoy se llama Iquique Ujú. y es la ciudad donde yo llegué a los 3 años. Soy ya de más al sur. Y mi padre en ese tiempo, que era capitán de puerto, bueno, estaba en el lado sur de Chile y después lo trasladan acá. Por eso que nos quedamos aquí hasta el día de hoy. Bueno, un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Tienes una historia impresionante sobre un implante que tú lo tienes digamos que tú lo tienes físicamente ahí. Sin embargo, Sí. es de otra persona que te ha dado como la encomienda de hacer la difusión. Y cuéntanos un poco de esto. Sí, bueno, esta persona tuvo una experiencia saliendo de acá de la ciudad de Iquique. Nosotros estamos como en un hoyo, tenemos que sortear un cerro como de 600 metros y salir hacia la precordillera y tomar dos vías, una hacia el sur y la otra hacia el norte. Y ella sale en dirección al norte, hacia la ciudad que sigue, que es la ciudad de Arica, que está más o menos a 310 kilómetros de donde estamos nosotros. En un tramo de ese trayecto, va con su hijo manejando, su pareja, la pareja de su hijo, mejor dicho, la polola, va con su hijita y ella lleva en la parte de atrás en los brazos una torta porque van al cumpleaños de su madre. Y en una parte de ese tramo tienen una experiencia de abducción. Eh, bueno, ahí parte una historia donde después con el tiempo aparece o tenemos conocimiento de este implante que estaba ahí como un caballo de Troya escondido dentro de ella, detrás de su ojo. Lo que ella narra es que el, el vehículo empieza como a trastabillar. Siempre uno agarra velocidades de 100 hacia arriba, ¿cierto? Un camino largo, ¿no? Eh, y el camino de pronto se vuelve como inestable, como que si hubiesen piedrecillas o piedras de huevillo, según ella comenta, y el vehículo empieza a trastabillar y ella le dice a su hijo que va adelante manejando qué es lo que está ocurriendo, y él le dice algo así como que estamos entrando como en un túnel, mamá, le dice, es como un túnel. Y ella dice que recuerda ver pasar por al lado del vehículo a esa velocidad como unos faldones, unos seres muy grandes, y que bueno, lo que me comenta también su hijo es que él ve de la rodilla una cosa blanca que se le va llenando, se le va subiendo, como si fuera nieve, una cosa así, un polvillo blanco. Y de pronto la experiencia se corta y retoma cuando el vehículo es dejado caer casi, casi, no sé, 250 kilómetros más allá, muy lejos del lugar donde lo toman, cerca de una especie de posada de camioneros donde ellos llegan y levantan mucha tierra, se salen del camino. Las personas que están en esa posada salen a verla, a ver este barullo. Y habían otros camioneros mirando en el cielo unos ovnis que estaban dando vueltas, esto como tipo 7, 7:30 de la tarde. Y le preguntan qué le había pasado y ella dice que, no sé, pasó algo raro, dice, nos pasó algo como que si no hubiesen, como que si no hubiesen abducido, dice ella. Y los tipos que están ahí le dicen, sí, hay unas luces dando vueltas, algo raro. Después de eso, ellos toman, digamos, siguen en la dirección hacia donde van y después la vida de ellos continúa normal hasta que empiezan a tener sueños con estos seres y ella en algún momento tiene ya las imágenes directas de quiénes son. No le dan mucha información con respecto a la misión de por qué ellos están acá, desde cuándo, no le dan detalles, sí algunas cosas en concreto, pero después de mucho tiempo, bueno, ella es maestra de Reiki, ella hace Reiki, después de mucho tiempo empieza a tener un malestar detrás de uno de sus ojos. Entonces
paralelo con esto que ella empieza a sentir, también desarrollan cierta percepción extrasensorial, que es como muy común en los contactados, que empiezan a sentir cosas, a ver cosas, y ellos en esta nueva capacidad que estaba emergiendo en todos, cuando le dice a su hijo que tenía un malestar, el hijo le dice, mamá, es un implante lo que tienes ahí, así a seca. Entonces le hace unos pases mágicos en el ojo como para mover eso y ella siente efectivamente que lo que está ahí se mueve. Al otro día, tipo 6 7 de la tarde, ella decía que estaba pelando un durazno, tenía un plato, un cuchillo, estaba pelando un durazno y siente que lo que está ahí se mueve nuevamente y se va hacia el centro de la frente y empieza a bajar por un tabique de atrás de la nariz. Y justo cuando se va a echar el pedacito de durazno en la boca, esto llega precisamente bajando, llega a la altura de la boca y ella hace un ademán de una cosa así y bota lo que estaba bajando y le cae los dientes y se los saca, choca con sus dientes de abajo, se los saca y era una pelotita, que es esta, no sé si la ves ahí, Sí se ve. Es ya, como un ahí está, granito de pimienta. claro. Y bueno, ahí la voy a sacar para que la veas mejor. Y eso que está ahí, lo saca y lo tira en un plato y me llama, porque yo, bueno, cuando yo la conocí fue a través de mi sobrina y me llamó mucho la atención lo que ellos habían vivido, que había algo raro que le había pasado, por eso yo me acerqué. Eh, y cuando ella saca esto se acuerda de mí, porque a mí me gustaba el tema y todo eso. Y yo voy a verla, me dice, mira, boté algo por la boca, estaba como en el ojo, bajó. Yo voy y me llevo una brújula, un imán y un cuentahilo para ver eso que ella había botado. Y cuando llego allá, no responde al imán, no responde a la brújula, y con el cuentahilo se ve una parte donde está muy luminoso, mercurial, que tenía unos colores muy Perdóname, vivos. ¿qué es un cuentahilos? Ah, es como una lupa para ver lo macro, lo más pequeño, una Ah, ok. lupa chiquitito. Ah, ok. Ujú. Y, pero cuando lo tomo entre mis dedos, esta cosita se mueve y yo siento que se me va a caer y me apresuro a ponerlo arriba del plato porque sentí que se me estaba cayendo. Lo vuelvo a tomar con más fuerza y para mirarlo y de nuevo ocurre lo mismo, se me mueve dentro de los dedos, cosa que le pasó hace poco a alguien que hizo lo mismo y lo dejo ahí en el plato. Entonces le digo, mira, tengo dos noticias que darte. La primera, esto es un implante extraterrestre. Y la segunda es que te van a volver a colocar el implante, cosa que ocurrió como al tercer, cuarto día, donde ella siente que le vuelven a poner algo detrás del ojo. Tuve una tarde como sonámbula al segundo piso a dormir siesta. Acá es muy común en Iquique dormir la siesta, pero ella no dormía siesta, nunca no acostumbraba a eso, pero sin embargo se va a la recámara al segundo piso y ahí cuando despierta tiene el dolor de nuevo y sabe que ya tiene algo adentro, sabe que hay un implante nuevamente puesto. Yo le digo, mira, si yo llamo a alguien para que lo analice, para que se lo lleve, no lo vas a volver a ver nunca más en tu vida. Así que te aconsejo que lo guardes. Lo guardó durante 20, 25 años hasta que en mayo del año que recién pasó, eh, me invitan a Nazca a exponer algunos temas de casos relevantes de abducción de acá de la zona norte de Chile. Y yo voy con mi pareja, ¿cierto? Y presentamos cuatro casos. Uno de ellos no era inédito, los otros tres sí. Eh, y este caso, cuando lo mostramos allá, causó sensación. Los hermanos peruanos estaban todos fascinados. Al final de la conferencia, que fuimos los últimos, dejamos en una mesita el implante para que la gente lo viera. Y una de las personas, que es una amiga de allá del Perú, Marcia, ella lo graba, y es la filmación que ha estado dando vuelta. Y en algún momento el implante muestra como un ojo que se abre, que es totalmente mercurial, plateado. Y en algún momento el implante se gira y se cierra al mismo tiempo. Y todos dicen, oh.
Ya, y esa manifestación fue muy relevante porque marcó un antes y un después. Antes era el implante que estaba guardado y ahora era algo que Marcia dice en algún momento, esto está vivo. Eh, Nos vinimos de vuelta, bueno, después nos invitan a Lima, pero en el trayecto entre Tacna, entre Nazca y Lima, lo hicimos ver por unas personas de acá de Iquique, un físico y un biólogo, con aparatos ya más sofisticados, con lupas y con microscopio, y cuando lo analizan, le hacen un montón de exámenes, golpes de corriente, luces, generadores de, ¿cómo se llama?, de captación de calor, ¿cómo se llama esto? Como los que ponían en el COVID en la frente para ver si había fiebre. Eh, es una especie de grabadoras que capta microsonidos. Se le puso hielo, se le puso al lado, arriba de una cosita con hielo, se metió en agua con sal, se le hicieron un montón de exámenes, un poco bien así como azarosos. Quizás no estaba el rigor científico al 100%, pero sí se hicieron un montón de cosas que determinaron que en algún momento, bueno, lo midieron, lo pesaron. Estos exámenes constatamos de que en la esfera, que estaba en 0,19 gramos, bajó a 0,13. Y el físico decía, esto es imposible que algo per se cambie de peso. Cuando se puso con el hielo cambió a un dorado como una pepa de oro. Este objeto es, como se ve acá, es negro, ¿cierto? Es como de origen meteórico, supongo, muy negro. En Nazca se puso lechoso, blanco, y acá se puso dorado completo. Y va cambiando, no sé si será a lo mejor la superficie donde uno lo coloca, pero va cambiando y se muestra como con círculo, como con dos ojos. Es totalmente extraño. Cuando terminamos esas pruebas con estas personas, nos fuimos donde nuestra amiga Lela a devolverle el implante y ella, bueno, dice, ¿sabes qué? Guárdalo y tenlo hasta que te aburras y veas todo lo que se le puede hacer para determinar de qué está hecho, qué sé yo. Así que ahí, bueno, me volví el custodio del implante, tratando de buscar personas que pudiesen ayudarnos a determinar de la constitución del mismo. Y nos vamos a la ciudad de Arica, ¿cierto? A esa ciudad que está a 300 kilómetros hacia el norte. Y cuando estamos allá, Lela me llama como al tercer día, cuarto día, y bueno, yo no había hablado nada más porque íbamos atrasados de vuelta a la ciudad de Arica. Así que pasamos a dejarle el implante y era como, Oli, chao. Y cuando ella llama me dice que se siente muy mal porque los seres la volvieron a visitar después de 20 años. Y los seres le mostraron lo que le hicimos o lo que se le hizo a la esfera, que fue meterla en agua, que fue ponerle golpe de corriente. A ella la metieron, dice, me llevaron y me metieron como en un agua viscosa, y usa esa palabra, viscosa, el agua le viene echado sal como mejor conductor. En algún momento sacan la esfera y la secan, la raspan. Ella sentía que la raspaban, siente dolores en el estómago, unos pinchazos como unas agujas, que era la aguja del golpe corriente que le dieron a la esfera. Y hay un ser que le dice que la esfera está viva, tal como vaticinó Marcia, esta amiga en Perú, cuando vio que se movía. Y le dice, y lo que le hacen a la esfera, te lo hacen a ti y nos lo hacen a nosotros. Entonces, cuando Lela me cuenta eso, yo le digo, ya, entonces yo voy a viajar en estos días a Iquique, te llevo la esfera y la guarda y no olvidamos de esto. Porque ella empezó a sentir los dolores y las cosas, entonces ya era otra cosa ya que pasaba para mí a una línea más delicada, porque estaba ella sintiendo cosas que no debía. Eh, Justo en ese tiempo conseguimos con mi pareja que es doctora allá en ciencia allá en Arica, y otra doctora más entrar a una sala de alta investigación de la universidad para que analizaran esta esfera. Y lo conseguimos y nos dice uno de los biólogos, me dice, mira, si hay algo vivo ahí, sin que yo le contara absolutamente nada, si hay algo vivo ahí, se muere, me dice. Así con esas palabras.
porque este aparato, que era una cosa gigantesca, analiza esto al vacío y ejerce una presión tremenda sobre el objeto. Entonces yo le digo inmediatamente, no, nos lo llevamos de vuelta, no podemos dejarlo, porque era matar lo que había ahí y quizás con qué implicancia, con qué esta reverberancia, digamos, energética iba a afectar al huésped, como le decimos, ¿cierto? A la persona de donde salió. Y bueno, estamos como 2, 3 días más en trámites, papeleo para que nos entreguen la esfera, porque esto es un protocolo muy estricto, ¿cierto? Muy científico, y la guardamos. Entonces, hablando con un doctor amigo que está en México, él me dice, hay otro protocolo de investigación no invasivo y que implica no dañar la esfera, porque además la esfera acá en este lugar se colocaba sobre un cubículo con un pegamento que me decía el biólogo, muchas veces al sacarlo se rompe lo que está ahí porque es muy, muy fuerte. Bueno, con todos esos, todas esas reseñas nosotros concluimos que no, no, ni por nada. Entonces lo tenemos hasta el día de hoy, está acá como lo acabas de ver, pero buscando la forma de hacer el examen que nos permita por lo menos saber de qué está hecho, si está, hay, ¿cómo se llama? Unas mezclas hechas al vacío, si tiene alguna capa de, no sé, como descubre el doctor Roger Lear, quien sacó más de 20 implantes en su vida, él descubre que tiene una amalgama de células del huésped, de tal forma de que es como un caballo de Troya, está ahí escondido, el cuerpo no lo rechaza porque está cubierto con las propias células y neuronas, qué sé yo, de uno, según donde esté. Y este implante, cuando está observado, digamos, en el microscopio, se ven unos hilitos que salen por muchas partes, que el doctor Roger Lear hace una reseña con respecto, hace una referencia, mejor dicho, con respecto a eso y dice que son como conectores que de alguna forma conectan adentro y el ser que la lleva, aparte de generar como una especie de GPS para, como decir, aquí estoy, también tiene una incidencia sobre su campo emocional, mental. Muchas personas salen al patio a las 4 de la mañana sin saber por qué y aparece el ovni haciendo señas. Y es un poquito eso, el impulso que te dan a través del implante. O bien desarrolla ciertas percepciones extrasensoriales, como les pasó a ellos, como les pasó a una persona también que yo conozco que también tiene implante. Entonces, en ese punto vamos con respecto a este caso. Pues muy impresionante. A Ujú. ver, ¿cómo se llama tu amiga? Y ella se llama Elsa Navarrete. Nosotros de cariño le decimos Lela. Ok, entonces Ujú. Lela tuvo esta experiencia con su hijo y con la novia La de polola, la sí. polola de su hijo. Nosotros Ellos, decimos ellos, polola. ellos han Y hecho la alguna, hija. y la hija, ellos Mm. no han tenido ningún síntoma de que tuviesen algo también. Bueno, el hijo es muy especial, ¿cierto? Puede sentir los dolores que tú tienes. De hecho, conmigo me dijo, ¿te duele algo aquí en la espalda? Y le dije, no, ni siquiera estaba muy consciente. No me dijo, tú tienes un dolor. Le dije, oh, sí, de veras, que hay un dolor que me estaba molestando, como que había pasado desapercibido, pero ahí estaba anclado. Y él empieza a hacer unos maquitunes, un poco de chapsu, y desaparece. Cuando me quita el dolor, se le quita el dolor a él. También me pasa con un pariente que le pasa exactamente lo mismo. Cuando empieza a llamar a todos a ver quién es el que está con el problema y cuando lo descubre y lo cambia vibracionalmente hablando, ella descansa de eso. También tiene implante. Y en algún momento su hija más pequeña le dice a Lela, le trae un recuerdo que ella no tenía y donde le dice que la habían subido a ella a una camilla y que ella se quejaba muy fuerte porque le meten una especie de aguja por el ombligo, ¿cierto? Lo mismo que le pasa a este pariente que yo tengo, lo mismo que le pasó al caso de Ketty, que es uno de los casos que nosotros llamamos Nazca. Aparece en YouTube como el incidente Ketty, que es una niña que aparece con unas marcas de unas manos en la guatita enorme. Eh, Te puedo mandar después la imagen o el video de eso. Y, y lo mismo que le pasó en los años 60 al caso de Betty Barney Hill. A ella cuando lo llevan estos seres le meten una aguja por el ombligo
y era como, parece que tenía que ver si mal no recuerdo, con el embarazo, para ver si estaba embarazada. O quizás le estaban haciendo colocando algo, no sé, pero estos casos tienen eso en común, de que aparece la aguja por el ombligo. Y la hija recuerda eso y se lo comenta a la mamá, cosa que ella no tenía el recuerdo. Entonces, quedaron sí con esas percepciones, son muy perceptivos, con mucha, ¿cómo se llama? Muy sensibles, ¿no? Muy Ahora, con esa sensibilidad adicional que antes no que no tenían. tenían. Mm. Cuando a ti te llaman, cuando vas a ver el implante por primera vez y le dices, te van a volver a poner un implante Mm, y ella mm, siente y dices mm, que sí le pusieron otro implante y qué sucedió con ese mm. otro implante, qué ha pasado. Claro, de ese otro implante ella no, entiendo, no tiene dolor, ¿no? No tiene dolor, no, está ahí como quieto, es como fácil de olvidarse, es como llevarlo sin darse cuenta. ¿Y cómo Pero no hay supiste como supe que era un implante, que los que que se le le iban iban a a colgar el poner, implante, que se le iban a poner no otra sé, vez? no sé. No le dije eso. O sea, de hecho me preguntan, ¿y por qué llevaste una brújula, un imán y si ibas a ver algo que, no sé, tuve como la intuición, esa es la percepción directa del alma, de que era algo que seguramente era alienígena, también un poco por la lógica, porque había una historia de abducción, de algo que pasó con estos seres. Entonces, fue llevar eso y bueno, en algún momento decirle también por una lógica, te lo van a volver a colocar. Si se sacó, bueno, ¿qué pasó acá? Cuando se dan cuenta que no está dentro del cuerpo. Ella me dice en algún momento, pues son cosas que vienen como chispazo, porque en algún momento me dice, mira, hay una forma de activarlo. Yo le digo, sí, con una gota de sangre. Sí, me dice ella. Entonces, ¿cómo supe yo que era con una gota de sangre? Me llegó en ese rato, antes no se me había Ya. ocurrido. O Tú, quizá ella me lo transmitió. tú eres reikista desde hace mucho tiempo y también me has Mm. contado que has tenido experiencias, las naves se te Sí, presentan así muy fácilmente ahí en tu casa, o sea, tienes cierta también sí, contacto vienen con para acá. ellos. ¿Mm? Sí, bueno, yo partí en el Reiki allá por el año 1989, por ahí partí, y después tomé los cursos y después la maestría, porque yo lo único que quería era enseñar Reiki. Y hace 42 años entré a una orden monástica en la cual todavía estoy, que es la línea del maestro Paramahansa Yogananda, que eso es yoga, meditación. Y también en esa fecha entré a lo que es el Qigong. Entonces yo enseño el Qigong, el Reiki, y esas son las tres cosas con las que más quedé lleno y que voy entreverando si hago un taller, enseño las tres cosas. Y en el año, bueno, partí con la historia de mi padre cuando chico, que él me hablaba de cosas que le pasaban a él. Eso fue eh, en el año 68, yo tenía 8 años, y él me hablaba de un encuentro que tuvo en alta mar. Estaba el buque fondeado a 95 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Iquique. Estaba en un lugar que se llamaba Caleta Piojo, hoy se llama Río Seco. Y en ese lugar ellos ven en el atardecer una luz que viene del horizonte, que es propia de los barcos que aparecen, van asomando en el velamen arriba, tienen siempre luces, entonces aparecen y llegan a una altura, ¿cierto? Hasta que el buque se asoma por completo. Ahí se puede ver la curvatura de la Tierra, porque asoma. Eh, y de pronto la luz que va, ellos están encubiertas en un espacio de ocio, el capitán y un montón de personas. Mi padre era piloto y, y ven nuevamente que la luz va muy alta y ya no era un barco. Entonces están todos pendientes, a los 10 minutos la luz pasa por arriba del barco que está fondeado y es una nave nodriza enorme, gigantesca, llena de círculos, según él reseña, lleno de luces, en completo silencio y pasa, esto es año 40, y el capitán cuando esto pasa y se pierde hacia el este, el capitán le dice, piloto, anote lo que en la bitácora, lo que acaba de acontecer, y él le dice, mi padre le dice, y que anote qué, capitán, que pasó un tren. No había en la mente colectiva nada que pudiera ser asociado a extraterrestre, invasión, abducción. De hecho, el acrónimo OVNI vino
a salir en el año 52, 53, de manos del, no sé si era teniente capitán pareciera, Edward Ruppel, que fue uno de los primeros que encabezó el proyecto Libro Azul con Joseph Allen Hynek y otros doctores más, astrofísicos. Y 13 años antes mi padre tiene esa experiencia y sin saber cómo ponerle a eso que iba pasando para arriba. Entonces eso fue muy, para mí, muy, a mí me encanta contar esta historia porque es un referente para mí súper importante, porque no hubo en ello ni siquiera miedo. O sea, si ocurriera ahora una cosa gigantesca, mucha gente se asustaría, pero ahí miraron que pasó algo sin saber qué es lo que era. Bueno, él después tuvo experiencia con OSNIs, pasar por debajo del barco, iluminar todo el barco por debajo del mar. Y siempre hablaba de Tiahuanaco, que era un calendario venusiano, ¿cierto? Y contaba cosas. Entonces yo me crié con esa historia, con las losas de Baalbek en el Líbano, con las pirámides, con el Triángulo de las Bermudas. Él pasó como 12 veces por el Triángulo en su viaje y vio cosas raras. A los 10 años, en el año 70, llega acá a Iquique a una película que se llamaba Recuerdo del Futuro de Eric von Däniken. Yo con lo último que me quedo de esa película a los 10 años es con las líneas de Nazca, que al final de la película salen en blanco y negro. Las líneas de Nazca que el año pasado, en mayo, estuvimos sobrevolando y yo no podía creer, no podía creer que podía estar viviendo esa experiencia tan maravillosa de estar viendo las líneas. Y bueno, estuvimos en Ica con las piedras de Ica, que son, bueno, esta es, no me la traje de allá, la tengo hace como 40 años, estas piedras que son labradas, donde aparecen unos hombres lagartos, aparecen transfusiones de sangre, otros continentes, trasplantes de corazón, de cerebro. Y estuvimos en la casa de don Ernesto Cabrera, ¿cierto? El padre fue el que colecciona 14.000 piedras de estas, con piedras de medias toneladas de peso y otras así como esta. Estuvimos como 4 horas y después nos fuimos a ver a los seres tridáctilos en la Universidad de Ica. Con un pase especial llegamos y estuvimos ahí al lado de las mal llamadas momias. Y eso fue muy, muy bonito, muy relevante también, ver estos seres que todas las pruebas que se le han hecho arrojan más de lo mismo. Y de hecho ahora tengo entendido que el Ministerio de Cultura del Perú ya cambió un poquito ya la versión, porque lo que ellos investigaban, obviamente que eran unos muñecos con alambre y con pegamento. Sin embargo, esto que nosotros vimos eran seres de hace más o menos, calcula, 1700 años atrás. Muchos de ellos con implantes. Y lo curioso de los implantes, que basta ese punto como para poder dilucidar que el tema es real. Los implantes tenían unas aleaciones de osmio. El osmio vino recién a ser parte de la tabla periódica en el año 1853, de manos de un científico que es inglés. Él se llamaba, se me va a olvidar, él se llamaba, ese apellido Tennant, y él era Smithson Tennant, es el nombre de este caballero. Él descubre el osmio. Necesitas trabajar 10.000 10.000 toneladas de platino para extraer 30 gramos de osmio. Si hace la conversión matemática, son 0,003 gramos por tonelada lo que tú puedes extraer en una tonelada. Es sumamente difícil y escaso, y estos seres ya lo tenían manufacturado y en sus implantes. Nos decían que uno de estos implantes que estaba en el coxis no tenía ventana de entrada. No hay por dónde entró, no hay forma, como que se materializó dentro. Y bueno, no tenían la sutura sagital que tenemos nosotros, el foramen magnum, donde entra el cuello de abajo, es totalmente distinto, el ADN totalmente distinto también. Entonces quedamos muy impactados con todo, nos fuimos a ver las pirámides de Cahuachi, que es precioso, es el 1 o 2% recién excavado. Entonces tuvimos
la suerte de estar con personas en Perú muy afables, muy entregadas. Bueno, ahora nos invitaron de nuevo a mayo de este año, 2026, a estar allá exponiendo, así que lo más probable es que Dios mediante estemos ahí. Mm. O sea que tienes bastante conocimiento con todo este tema. Bueno, ya quiero decirles que tenemos el testimonio en audio de Lela, que lo vamos a pasar al final, y también unas fotos que aquí Jorge nos hizo el favor de mandar del implante. Sí, sí, Perfecto. la manito con el anillo, con el hoyito, esa es mi mano, y la otra es la mano de Lela, la que está con pulsera. Este es el implante. Sí, exacto. Y es verdad que a veces se ve de un color, a veces se ve el otro. Pudiera parecer la Claro, luz, pero ahora vamos a ver más imágenes. Es pequeñito, es como, será como, ya lo dije hace rato, como el tamaño de una sí, pimienta. Sí. sí, algo parecido, sí. Y tiene como unos hoyitos, ¿no? Como abolladito. Eh, sí, a veces en una imagen que está sobre una superficie roja aparecen muy marcados estos círculos. Ahí se ve como medio deforme, te fijas como que no se ve el círculo completo, como Ujú. medio deforme, cosa que yo lo reviso y lo veo redondo. O sea que también Eh, cambia de forma. Pareciera que, claro, de peso cambió cuando lo vieron acá y de color. Como comentaba antes, en Nazca se puso lechoso blanco. Eh, Muy curioso. Sí. Eh, ¿Te ha ocurrido algo desde que tienes el implante ahí en tu casa o no? Todo normal, todo bien. eh, Todo bien. De pronto el teléfono no me funciona muy bien, que he llamado a la compañía y en algún momento pensé, ¿no será que estoy tan cerca? Pues lo tengo al lado. Pero no, puede que sea coincidencia. Pero sí, esas son la imagen que está al medio, es como donde muta un poquito de negro a plateado. Y las de los lados que están con el microscopio están luego de que fueran tomadas estas imágenes en microscopio cuando se expuso al hielo. Se puso sobre una superficie de plástico, pero que adentro tenía hielo. Y si te fijas bien, está lleno de arterias, que es como vascularizado, como arterias Sí, rojas. Y tiene estos filamentos de lo que hablaba el doctor Roger Lear, que eran filamentos que conectan, al parecer, con nuestro aspecto más íntimo, digamos, a nivel neuronal, qué sé yo, o de células. vamos a seguir viendo. Ujú. Entonces, ¿tu pareja es científica en qué rama? Esta es en el no, ella es en ciencias del deporte, Ah, tiene un doctorado. Entonces, junto a otra doctora, pudimos tener acceso que no, bueno, al final no llegamos a nada por el miedo a que se ujú, destruyera el implante. ya, la universidad, por eso. Claro, pero ella es digamos que quien decanta todo esto. Cuando yo me elevo mucho en las alturas, ella me aterriza con su mente científica y analiza el tema con mucho rigor científico. No es como que vive una luz y es un ovni, no hay que buscar Claro, ¿cómo se llama? posibilidades antes de. Las Ajá. posibilidades. Mira esta, qué curiosa, parece una carita de extraterrestre con dos ojitos. Ojitos, ¿y los filamentitos que se ven ahí es de la misma tela o es algo que se desprende del cosito? No, yo creo que es de la tela, de suciedad, algo que se agarró ahí, Ujú. porque al ojo nosotros no lo percibimos muy bien, pero cuando vemos la fotografía, claro, aparecen estas hilachitas. Entiendo que es de algo que se ensució. Mira el cambio con este que parece arándano, que alguien por ahí dijo es un arándano. Sí, aquí se ven ya Eh, 4 hoyitos. claro, circuló ahí, pero dependerá seguramente de la cámara, pero los detalles, por ejemplo, mira, en una de las fotos yo le puse una luz infrarroja, no, perdón, ultravioleta. Y la luz ultravioleta le dio y no, mi ojo no puede detectar ningún cambio, tiene que ser
poner la luz y Mm, estar observándola con el microscopio. Recién ahí podemos ver algo. Entonces necesitamos hacer ese tipo de experiencia, de investigación. Acá tiene como un hoyito donde adentro hay un filamento rojo. ujú, eso veo. ¿Qué es lo que decías tú? Que parecen como arterias, ¿no? Como pequeñitas Claro, arterias, claro. La otra hay un filamento a mano derecha que está como enroscado blanco. y tiene una rayita hacia arriba. Y cuando Em, agarras el implante, ¿es como metal o cómo lo sientes? sí, como si fuera un pedazo de metal, meteorito, así, medio Ajá, como de origen meteórico. En algún momento lo analizaron. Bueno, la roca de Pereira, que es un tema que sigue un amigo que es científico y otros amigos con los que estuvimos en contacto de allá de Colombia y México, eh, tiene, como comentaba el doctor ahí, Ricardo Rangel, que es una persona muy entendida, él comentaba de que tienen unas especies de pelotitas como de origen meteórico, que le llaman microcóndrulos, y que generan una suerte de destello de un movimiento de lumínico, y que esta piedra, la que yo tengo, la esfera, tiene la misma, como el mismo comportamiento. Es muy similar a eso. Perdón. Sí, eso es un diario, un recorte del año 83, más lo que me ocurrió a mí cuando tuvimos contacto con seres de las Pléyades. ah, Esa es otra historia aparte. vale, pues esto queda para en suspenso para el próximo Sí, programa. es Pero, muy largo. pero la historia de Lela, ¿en qué año es? Recuérdanos. El año, hace como 20, 25 años atrás. Sí, Mm, como el 2000 por ahí. ok. Este es el trayecto de Lela, ¿no? Y su familia. Sí, la flecha verde indica el tramo, digamos, directo Iquique-Arica. Si va uno en vehículo, 4 horas, 4 horas y media en vehículo para llegar allá. La roja es un poquito ampliado el tramo, ¿cierto? Si te das cuenta, uno sube desde el mar. Cuando llega arriba, dobla hacia la izquierda, bueno, eso está hacia la izquierda hasta Arica, sí, y ahí la carretera sigue hacia la derecha, es como una T, hacia la derecha me voy al sur hasta que se termina Chile, llegamos allá a Punta Arena, pero acá no, aquí hacia la izquierda, donde vamos, llegamos a Arica, después viene Tacna, y bueno, entramos a Perú, a Tacna, ahí estamos limitando con nuestros hermanos del Perú. O sea, este fue el trayecto que ellos hicieron. Claro, en una parte del trayecto, entiendo yo que fue como el primer cuarto de ese trayecto, si lo dividimos ahí en cuatro, es donde ella tiene la experiencia con su hijo, con sus hijos y la pareja de su hijo, con estos seres. Ujú, vamos a escucharlo al final. Sí, Em, aquí está otra vez. Ahora sí está negro, 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 negro. Pareciera una distinto. obsidiana o una cosa así. Sí, sí, muy cambiado. Es increíble. Sí, muy negro. Sí, muy negrito. Aquí está. Claro, está sobre una servilleta ahí. Aquí otra vez la Sí, misma foto. como la anterior. Muy, Sí, se puede percibir como casi como, es eh, verdad, como algo vivo, ¿no? mm. Tengo una imagen, mira aquí, lo que está delante es un cuarzo, que alguien le puso un cuarzo por ver si que respondía, no, no pasó nada, pero lo dejó ahí. Pero ese cuarzo está arriba de una superficie junto con la esfera, que es un cuadradito de estos que van al frigider, al freezer, que lleva agua adentro, se convierte en hielo y es como para, es Sí, un, ¿cómo se llama? sí, como Un para cuando cubículo, tienes una hielerita chiquita, lo una metes hielera de ahí. plástico. Ajá, ándale. Exacto, mira, eso. Y cuando se puso ahí, el implante cambió y se puso dorado. Dorado, como yo suelo decir, como una pepa de oro. Muy dorado. Sí, qué bárbaro. Y las personas que lo han visto no han sabido decir qué materiales. No, no, no. No tenemos la información.
podríamos haberla tenido a esa vez, pero implicaba destruir Claro. como partirlo por la mitad. Es que es eso, Era- primero que se pueda destruir y luego que se pueda perder y luego también que pueda hacer Claro, daño a Lela, ¿no? Si dicen que están ujú, conectados, claro, sí, sí, son varias cosas. sí. Y es como abrir un huevito, romper un huevo para ver y perder el huevo. Y, y una imagen en particular donde aparece sobre la esfera dorada una ampliado como si fuera un ser chiquitito caminando arriba. En primera instancia una pareidolia, sin duda, o sea, sin duda entre comillas, pero es un ser caminando y uno dice, ¿será como la roca de Pereira? Porque la roca de Pereira, cuando la analizan microscópicamente, aparecen seres que entran y salen, unos seres como medio etéreo, lumínico, eh, y hay toda una actividad a niveles de esos microcóndrulos que nosotros no tenemos la menor idea, o sea, todo un mundo ahí. ¿Será que esta esfera tiene esa actividad también? Ya, eso me lo mandó el doctor Rangel, que él, las dos imágenes de la derecha, esas que están con círculo, Ajá. esas dos, son de la roca de Pereira, el microcóndrulo que están Ah, ahí, que generan como una actividad lumínica similar a la de la izquierda, que es nuestra esfera, que está en gris, que también como que titila y da esta suerte de destello, esta luminiscencia. ok. Bien. Tenemos el video de cuando fueron ustedes a su congreso y cuando estas personas Ujú. lo ven y se Sí, sorprenden y se arma así, ahí una, sí. a ver si lo Ella, puedo. la persona que está grabando, Marcia, está hablando y bueno, llegan un montón de personas que están en el público, cada una. Alguien le reza, alguien los saluda, ¿cierto? Perdón. Y Marcia dice, bueno, algo, habla de la frecuencia y cuando vuelve a decir frecuencia y cuando dice por tercera vez la palabra frecuencia, justo esta esfera como que cierra el ojo y se gira completo, se mueve delante de todo. Y bueno, y todos hacen como una exclamación de asombro donde se había movido. Va Mira, abriendo, una, dos, mira, ahí quiere... ya lo ves, una, dos, tres, cuatro ojos. Pero ¿Ves? acá ya, Ay, ajá, ay, ay, ay. mira, Mira, está, mira, 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 está brillando. está brillando por este lado de acá, Mira, está ese es el ojo capturando. principal. Mira, mira los hombres, Hola, y los ojos. ya está activo ya, ya nos Ya se están activó mirando. Hermanito, salúdele. Gloria al divino Padre eterno, hermano. Mira, 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 si está, voy ¿Ves? a tratar de... Está vivo, a está ver, vivo, hermana. mira ese ojo, se está formando el ojo. Sí, acá tengo luz con la cámara. La luz está dando eso. Sí, con la luz. Ahí está, ajá. mire, ve. Mira, se Mira, activó mira. el ojo. No, pero mira, escuchen, miren, debe ser bueno, ¿sabes por qué? Porque si está activado, ahorita nadie dice, hoy siento... Estamos en frecuencia las personas que están acá presentes, o sea, la frecuencia es buena. Porque a veces ellas no se aperturan para... ¿Es así? Lo que estamos aquí, estamos en frecuencia. ¡Oh! ¿Viste? Cambió. Cerró, ¿ves? No, cerró. Se cerró, ¿se da cuenta? Se cerró. Está vivo, hermano. Pero no te- No, mire, o sea, lo que yo No, pienso ¿sabes? es de que es un... Otra vez, es un otra vez. elemento No, disculpe, que está siendo controlado por vamos. tu hermano. No, disculpe. Vamos a hacerle preguntas. No. No, mira, se cerró No, algo. disculpe, Pero cuando dice cerró, ¿qué significa? Se cerró su ojito que estaba No, abierto. estaba como una lucecita. Pero el ojo está ahí. No, pero Estaba brillando el Sí, dedo eso pero es. escúcheme. y se cerró. No, es que la ceñito, ¿qué es lo que hizo? Lo movió y se activó. Yo lo quiero. De nuevo, A ver, vamos vamos a conversar. de nuevo lo muévelo, a ver, muévelo. No, no es por la luz. No, que lo mueve, de nuevo. Ah, Gire, ya, que lo gire. no, como que alguien, disculpen, pero alguien ingresó y entró fuera de frecuencia. Hola. No, pero no, se activó. Hola. Uno de los ojitos, mira, A ver, hermanito, muéstrame. se activó la lucecita. Todos tenemos buen corazón, pero... Pues bueno, impresionante. Tú me decías que te gustaría que lo analizara Maussan. Claro, cuando fuimos a Nazca,
yo le digo, Lela, me invitaron a Nazca a exponer de OVNI, qué sé yo. Yo del año 83 que tuvimos contacto, después seguimos con esta vida en silencio, digamos, y nunca salí hablando en ninguna parte. Y ahora me atreví, digamos, a hablar y a contar cosas, y sobre todo de este caso en particular. Entonces le digo, Lela, ¿puedo contar tu historia? Ella me autoriza, y después voy a visitarla nuevamente. Le digo, Lelita, va a estar el señor Jaime Maussan. ¿Tú te atreverías a que yo pueda llevar el implante para que él lo vea? El señor Maussan estuvo, pero vía Zoom, cosa que yo no sabía. Así que, pero sirvió para mostrar el implante, con una muy buena recepción de los hermanos peruanos, muy abiertos, ellos muy entendidos en el tema. Aquí yo encuentro que es un poquito más difícil, aquí todo lo cuestionan, y es cualquier cosa menos un implante. Pero los amigos de allá del Perú no necesitaban un certificado que dijera que lo habían analizado y que tenía tal o cual aleación, qué sé yo. Lo vieron con sus propios ojos, que se movió, que se cerró. Entonces, eso sirvió para que tuviese, digamos, un impacto nuevamente cuando lo llevamos a Lima, que ahí fue poner un platito, la gente transitó para ver lo que sé yo. Y bueno, y conocí un montón de personas contactadas, yo fascinado, fascinado, fascinado. Y, pero bueno, ahí, gracias a que Lela lo facilita, pudimos llevarlo y darlo a conocer, si no estaría todavía en este momento guardado. Fue una posibilidad que hasta ahora no se ha dado con el señor Maussan, porque él ha estado más enfocado en la esfera de Buda, Ujú. que la esfera de Buda tiene mucho que hablar, parece, mucho que decir, que contar, lo que han ido descubriendo. Pero quizás más adelante, no sé, pero siempre si se diera la posibilidad de analizarlo va a ser bajo el contexto de que no sea una investigación invasiva y que lo rompa o que lo destruya. Y en Claro. esas condiciones yo prefiero devolverlo y que lo guarde y que siga ahí y no exponerlo. Tú Mm. como custodio de este implante, ¿nunca no te ha dado como cierto temor de que alguien, no sé, ciertas amenazas, Sí, no sé si del sí, espacio o de aquí mismo? sí, sí, sí. No lo tenía, pero me dieron tanto miedo. Me llamaban para decirme, tenga cuidado con lo que tiene, usted no sabe lo que tiene, y tiene una responsabilidad en sus manos muy grande, cosa que yo sé. Mire, por menos de eso han ocurrido unas tragedias, los hombres de negro, y te empiezan a hablar tanto que después empiezas a considerar tal posibilidad. Y cuando estábamos en Ica, paseando en la noche, yo entré en esa paranoia de empezar a darme vuelta a ver quién venía más allá. Ya me di cuenta que me estaba sugestionando un poquito, y dije, no, esto está en manos de Dios. Nosotros el contacto que tuvimos son con seres que son creadores de la vida acá en el planeta Tierra. Estamos hablando de antes de los 450.000 años, cuando vinieron los Anunnaki. Cuando ellos bajaron ya la vida estaba puesta acá. Estamos hablando de esos seres que son custodios y que protegen el planeta. Entonces yo dije, no, ellos están con nosotros y no va a pasar nada. Y a la fecha no ha ocurrido absolutamente nada en ese contexto. Pero sí, uno se deja llevar un poquito, pero no, yo donde voy prácticamente lo llevo. O sea, si me cambio de ciudad, me lo traigo. No lo dejo allá en Arica, por ejemplo, solo, o acá en Iquique. Paso por el lugar donde sé que fue la abducción, donde está un poquito focalizado, localizado el punto. Y también las primeras veces, chuta, me van a parar y me van a quitar el implante estos seres, pero fue un poco más la alucinación mía. Pero sí, antes se estilaba mucho que estos seres aparecían en la vida de estas personas y se morían, eran muy nefastos, muy nefastos. Ahora esto ha ido cambiando, entiendo que ha ido cambiando porque tenemos mucha información, muchos implantes, mucha gente con casos de conexiones para hibridar la raza de estos seres con distintos propósitos. Entonces, ya eso dejó de ser como al principio, como la piedra de tope con la que chocaban todos, con estos seres, digamos, que aparecían. Tenemos un caso en particular que lo presentamos en Nazca,
de un encuentro de abducción con seres totalmente nefastos, totalmente, desde nuestra perspectiva, podríamos decir malo, con mayúscula, porque a la persona la llevan y la devuelven en condiciones paupérrimas, totalmente abandonado, lleno de tierra, en lugar del desierto, donde nosotros recogemos la información a través de sus padres, la historia completa, pero no la parte medular, que es la historia que el hijo no quiere contar, no quiere tocar eso. Pero en lo que los padres nos narran, el niño cuando lo joven, cuando lo encuentran, estaba lleno de derrames internos. Así los devolvieron a estos seres, porque él Sí, sale y ve las luces y se lo llevan y lo devuelven lleno de derrames y perdón, y lo llevan a Santiago de Chile y estuvo un mes completamente en coma, un mes completo en coma, hasta que su madre le dice a Dios, no lo quiero así, te lo devuelvo, llévatelo, no quiero ver a mi hijo así. Y aparecen en escenas otros seres, tipos nórdicos, que llegan al lugar donde está el niño, el joven, ahora ya adulto, y donde cuando entran a la sala, los padres que estaban ahí ven que entran estos seres medio rubios como doctores, y van donde la secretaria que está en el mesón y le dice quiénes son, y le dice no ha pasado nadie por acá, no, si entraron, fueron a mirar, no había nadie, pero el hijo sale del coma y la madre se acerca a escucharlo y le dice, ellos estuvieron aquí, pero son otros seres que le devuelven la vida y lo sanan. Mira qué tremendo, qué curioso esto, cómo ante la invocación de la madre a Dios aparecen unos seres totalmente benévolos que lo benévolo. sacan del trance en el que estaba. Sí, justamente hay como varias versiones, unas son pues no muy agradables y otras son muy agradables. Sí, Entonces, pues yo creo que como es aquí, es allá también. Y claro. ¿tú qué piensas? Porque yo he escuchado que estos seres que abducen o abducían, porque creo que actualmente ya no se escucha Ujú. tanto de esto, No se escucha este, mucho. ya no se escucha, dicen que ahí hubo como un acuerdo ahí en el espacio, no sé qué. A ver, Sí, permítame que antes que aquí, para el otro lado ahí. No sé si se aprecia ahí. Es que lo voy sí a se dejar ve, aquí mejor, sí pero se ve. aquí, mira, ahí. No, ahí no, ándale. Ahí no. Hola, hola ¿Ve? cosilla. Por ahí está. Sí, Ahí. Ya, perdón. no, está bien, está perfecto. Sí, dicen que hubo como un paralelo, que se cerraron estos portales donde entraban, hacían y deshacían. Eh, yo cada vez que salgo al patio, yo siempre tengo la sensación de que hay naves posesionadas y yo les hablo, les digo, yo sé que están ahí, que están posesionados y de ese punto donde yo estoy mirando sale una luz que hace así, pum, pum, pum. Y entonces es como la comprobación. Coloco el despertador a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, me despierto con mucho sueño, abro la puerta y miro y con el láser, ¿cierto? Que por ahí lo tengo, digo, ¿dónde apunto? Ya, allá, allá. Y donde yo apunto, pum, 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 sale la luz blanca, mercurial, bom, 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 bom. 4 o 5 de la mañana donde no anda nadie y la luz está estática. Tengo filmaciones con la cámara, con esta infrarroja, donde el objeto está 10 15 minutos, ahí sube, baja, ahí no va en tránsito, no es un satélite geoestacionario, no es un meteorito, no es uno en los cursos nosotros nos recibimos de guía astronómico turístico, con todos estos cursos de astronomía, ya tienes que aprender dónde está la estrella, la distancia, qué sé yo, las características, cosa de mostrarle a las personas el nombre, darle el nombre a las estrellas y las constelaciones. Y ya sabes, obviamente, diferenciar. Al mirar, sabes qué es lo que vas a ver. Si veo Orión, sé que voy a ver no sé, Rigel 6, Betelgeuse, Bellatrix, Aldebarán, el Ojo del Toro, las Pleiades, Sirio, Procyon, Polo y Castor, Canopus arriba. Sé lo que voy a ver arriba. Entonces, cuando tú miras y hay algo que desencaja, muchas veces me pasó que yo miraba y había algo raro y de repente había una luz que no era y de Sí, repente, ¡pum!, se se movía y mueve. estaba ahí camuflado. Claro, yo he Eso llegado a pasa pensar esto, yo digo, hay estrellas ahí que igual ni siquiera son estrellas que son naves, pero como no sabemos mucho de estas cosas, claro, pues quién tal sabe. cual, tal cual. Y la otra es lo que dices, ¿no? Que es muy
es muy seguro que estén ahí volando y que no las veamos. Ya está comprobado que hay Mm, gentes que tienen cámaras súper especiales que los pueden ver sí, cómo se están moviendo y el sí, ojo humano no los sí. ve. Claro, estas cámaras, estas que son, por ejemplo, esta es una Bushnell que tiene un sensor infrarrojo y esta cámara capta lo que el ojo no ve. O sea, yo miro y no veo nada, pero aquí estoy viendo cómo se están moviendo y ese tiene la gracia, digamos, de poder captarlo. Y hemos filmado, de hecho tengo videos, no sé si te lo mandé, donde aparece la luz que da destello, sube y baja. Entonces, Sí, lo no pondré es algo en aquí. tránsito, sí, Ujú. sí, no está. ¿Qué ha, pas- mm, qué gracias. ha pasado con Lela? ¿Cuál ha sido ahora? ¿Cómo está ella? Ella sabe quiénes son estos seres, tiene comunicación con ella, ha sabido por qué, para qué le colocaron ese implante, qué relación hay entre el implante y lo que ella hace aquí en la Tierra o estos seres. ¿Sabes algo de Sí, eso? sí. En algún momento estos seres le, le mandan por encomienda, estos seres, llega una encomienda a la casa y llegan una especie de pirámide, no especies, son unas pirámides muy hermosas, muy pesadas, como de cristal, y una especie de roseta, le llamo yo, que por ahí están las imágenes también. Y estas pirámides que ella desenvuelve, que venían en una cajita como de incienso, luego tiene el contacto con estos seres y le muestran y le dicen que ellos le enviaron eso, o sea, por correo. Eh, es bien notable eso. Y ella empieza a utilizar estas pirámides. De hecho, en el video que creo que te envié aparece ella mostrando cómo se usan y con muy buenos resultados en pacientes con Reiki. Ella coloca y magnifica, digamos, el rayo de luz y va soltando, ¿cierto? Todo bajo la ciencia, digamos, de la medicina tradicional china y del Reiki. Todas las patologías y disfunciones están, digamos, precedidas por una emoción. Lo que nos enferma es una emoción en extremo. Hay un excedente de energía hacia el yin o el yang, o sea, exceso de ira, exceso de amor te enferma, todo lo que está en exceso, lo que se sale del equilibrio. Entonces, pena, la culpa, la rabia. Y bueno, estas pirámides, estas rosetas, ella las sabe usar para un tratamiento con muy buen resultado, como decía recién. Y, y al final le muestran esto y le dice que ella tiene una misión con ellos porque ella hizo un contrato antes de venir a este plano, historia que yo he escuchado en otros contactados, abducidos, y ella le dice, yo no recuerdo nada de eso, no me pueden cargar con un contrato o obligar a un contrato si yo no recuerdo. Entonces estos seres se pusieron, según lo que ella comenta, como más, ¿cómo se llama? Más firme en la postura de que tenía que cumplir y a ella le molestó y con esa autoridad no, y dijo, no, yo no sigo y no, y no, y no, y se detuvo ahí y exigió que la dejaran tranquila y ella, el tema ovni, después de esto de sacar el implante, no quería saber nada. No, ahí está, que lo vean, que lo estudien, todo eso, pero no. De hecho, le dije yo cuando, en su momento le dije, te llevo el implante para que lo guarde, porque si te está afectando, muy valiente me dijo, no, me dijo, yo aguanto todo, deja que le haga lo que quiera, pero es muy peligroso, no sé si esa palabra está bien, bien, ¿cómo se llama?, reseñada ahí, pero implica que ella va a tener ¿cómo se llama?, va a haber una implicancia sobre la salud de ella posiblemente si se le hace algo que daña el implante, como ya le afectó la primera vez. Es lo más probable que le vuelva a pasar si se le hace eso. Entonces, lo que ella sabe de estos seres que le contaron que ellos estaban en un mundo donde habían dos soles y que el mundo de ellos tenía un problema con, no sé si era la troposfera, que era la capa más alta del planeta, y donde
las energías del sol entraban y estaban dañando al planeta y que ellos tenían que trabajar con algo muy similar a la historia de los Anunnaki, con el oro pulverizado que se tira. En este caso lo de los Anunnaki era la ionosfera, nos protege del viento solar, de los iones, qué sé yo, de los neutrinos, pero de ahí no le dicen nada más. Entonces, obviamente yo lo relacioné con los Anunnaki, pero esa historia de los Anunnaki es muy antigua, son 640, 650 mil años atrás. Pero tampoco hay mayor información, ella no le dijeron nada más. Entonces, lo demás son cosas en que uno podía caer desde la especulación, intentar saber, nada más, sacar conclusiones, digamos. Donde yo voy en La Pampa, que sé que es el lugar donde ella tuvo la experiencia, yo sé que la base está ahí, porque ellos suben con una luz como dorada, crecen, crece y doblan como si fuera un bastón y se apagan, se apagan, se apagan y salen unas blancas grandes. Yo he estado con el láser y ahí han subido, se han manifestado en el mismo lugar donde entiendo yo que Lela tuvo el contacto. Y cuando fuimos con mi pareja, con Sandra, hacia 18 horas manejando hasta la ciudad de La Serena, llegamos a un lugar que se llama Chañaral y tuvimos que salirnos del camino porque a Sandra le pasa algo muy raro, algo así como que se desvanece en un sueño y nos vamos y nos salimos de la carretera y aparecieron, yo conté más o menos 80, 100 luces con las mismas características, sube un bastón. Después se pusieron de a tres, después en triángulo, lo vimos durante una hora completa. Y una luz enorme que estaba aquí a mi derecha, estacionado en el auto, una oscuridad total, unos cerros muy bajos, pero una luz enorme. Y cuando yo estoy contactando a los de adelante, ahí a kilómetros, la luz contesta y sube y baja. Yo vuelvo a mirar y veo dos luces, no una, hay dos, así como Alfa y Beta del Centauri, así, muy parecido, como Polos y Castor, que están una al lado de la otra. Entonces yo sigo con la de adelante y me queda dando vuelta que si yo había visto una sola luz. Y miro y estaban las dos muy grandes, y la de abajo, a la que no estaba, yo la pincho con el láser y se mueve así, ¡pum! Se sale y se desplaza, baja la intensidad a 50% de luz y se cierra. Yo escucho mi cabeza, vienen para acá. Y cuando siento que vienen, Sandra, que estaba en un sopor, empieza a moverse y a decir, ayúdame, ayúdame. Y bueno, yo le pongo los símbolos de Reiki, la saco y estaba pero engrifada, congelada, y me dice, hay una nave acá arriba, una nave que nos iba a llevar. Ese, ese tipo de historias locas nos pasó. Llegamos esa noche a La Serena, que es donde está el Valle del Elqui, un valle encantado, maravilloso, y nos llegamos a un lugar que es una parcela de la mamá, en el Valle del Elqui, y en la noche siguiente estuvimos ahí y aparecieron, pero descaradamente arriba, así, pum, pum, así como flash, muy fuerte. La noche siguiente y la subsiguiente aparecieron nuevamente y yo me tuve que devolver, pues yo la fui a dejar, a acompañar para que no manejara tanto rato ella, y me vengo en bus y ella después me llama y se le aparece una nodriza arriba de la cabeza, entre medio en dirección hacia la montaña. Entonces hubo un contacto para mí ahí muy marcado, muy fuerte, y que tuvo una especial condición, según yo lo veo, básicamente para ella. Aperturar ya no es como que pudo haber sido un ovni, el contacto lumínico era evidente, sí, muy, muy marcado, muy Sí, bonito. sin duda, esto no son casualidades. Ellos se manifiestan con quien saben que deben de manifestarse. Como algún invitado comentó aquí, ellos tienen su agenda y saben cuándo aparecerse y con Sí, quién. sí, sí, Y a exacto. ver, aquí hay, es que, Dios mío, hay tantas cosas. ¿Tú en ese momento, cuando le sucedió todo eso, traías el implante o no? ¿Lo traían con ustedes? Sí, 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 Venía con sí, no, ustedes. no, no lo dejamos solo. Sí, yo siempre lo llevo. O sea, que es como el GPS para ellos. Y Claro.
Las llamadas que tú recibiste, que dices que recibías unas llamadas que te daban, como que te decían que lo que tú tienes, que es muy importante. ¿Estos son llamadas de gente que tú conoces o llamadas? Ah, no, son Ah, amigos son que amigos. Ah, ok. me advertían, Ah, que ya, me ya, decían, ya. Jorge, ten cuidado igual con eso, dónde vas, porque hay gente mala, hay mucha historia, por menos de eso, me decía uno, por menos de eso Sí, 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 no sí. sé, pues, han hecho maldades. Y a ver, y Sandra, cuando ocurre todo esto, tu pareja Sandra que se desvanece y que te dice lo de la nave, ¿ella te ha contado Mm. después lo que vio cuando se desvaneció? Me dice que lo que ella veía arriba era una nave como una campana. Yo le Mm, dije, a lo mejor era la Crystal Bell, le digo yo así, muy patudamente. Porque cuando nosotros tuvimos contacto en el año 83, yo estaba en contacto, o sea, sabía que en Perú estaba Sisto Paz y que tenía contacto con Oxalc, el guía de Morlem de Ganímede, y nosotros el contacto acá se llama Sandor. Y tenía contacto vía correos con Eugenio Siragusa. Y había una triada ahí, ese era mi mundo, no sabía de nadie más. Y bueno, mi hermana que tuvo contactos con estos seres en el año 53 por ahí, cuando yo todavía no nacía, yo nací el 60, mi hermana tuvo varios contactos con ellos. Y el caso de mi hermana es 3 capítulos aparte, más, porque es pero muy largo. ella no Y habla, ¿no? No se deja entrevistar. no, no, no. Ujú. Y bueno, bueno, en el caso de Sandra bueno, volví a lo de Siragusa. Siragusa muestra en una de sus fotografías una nave que es como una campana. Se llama la nave de cristal, la Crystal Bell, la campana de cristal. Y yo se me ocurre decirle, era como una campana de cristal. Sí, me dice, era como igual que una campana enorme. Pero lo curioso para mí fue ver eso que apaga y yo siento que viene para acá. Y en mi mente adentro yo sentí viene para acá. Y todo lo que ocurrió yo lo soñé 2 semanas antes. Todo eso que veía la luz que yo le apuntaba con el láser, que la luz se devolvía, yo sentí cuando me iban a llevar. Y todo lo que yo sentí, que desperté como engrifado, que estuve todo el día muy callado, que Sandra me veía que estaba extraño, con esa sensación de lo que sentí, fue lo que ella sintió esa noche, lo mismo. Entonces fue como un sueño de premonición, un aviso, un encuentro próximo. Yo fuera de eso no puedo decir ni agregar absolutamente nada más. Es algo que está tan tijereteado por ello, ¿cierto? Tú ves una luz que viene y la luz se va, resulta que la luz llegó, te llevó, te trajo Claro, 3 horas después. Claro, y cortan aquí, cortan allá, y tú tienes ya, la experiencia de que viste una luz que se fue, claro. ya. Claro, claro, regresión. Ahí es donde entran las personas que hacen las regresiones. Y yo sé que Sí, tienes un montón de cosas más que contarnos, mm, así que yo te quiero invitar para un mm, próximo programa. ya, gracias, Nos vamos a encantado. quedar con los audios de Lela, a escucharlos Sí, ok, y, súper. Qué mejor finalizamos que lo cuente ella, sí, que lo cuente ella, ya que tú nos diste toda sí, esta introducción maravillosa sí, y te invitamos para un próximo programa para seguir hablando de todos estos temas que veo que gracias, tienes muchísimo que compartirnos. gracias, gracias, encantado, un placer para mí. Un Gracias. saludo ahí a todos los quienes nos van a escuchar. Una gran familia en sintonía con tu presencia Sí, y tenemos aquí chilenos muy, muy queridos. La verdad es que los sí, chilenos sí. están bien conectados, y tienen, bueno, unas historias muy, muy Mm. impresionantes. Ahí tenemos a los amigos de Friendship también y, Sí, ahí tantas te podría después historias. contar algo Ah, de French bueno. también. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Gracias. gracias, gracias, Hasta muy gracias. pronto. Encantado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elsa Navarrete y voy a narrar en mis palabras, en este breve espacio, lo que sucedió, una experiencia nunca antes vivida para mí en el año 2003. Estábamos
yendo hacia la ciudad de Arica. Yo vivo en Iquique y íbamos a hacer un cumpleaños sorpresas por el cumpleaños de mi mamá, por lo que íbamos el día antes de su cumpleaños para estar allá a las 12 de la noche y llegar temprano para coordinar todo con los amigos y vecinos que nos esperaban para hacerle este cumpleaños sorpresa. Cuando salimos de acá pasamos a comprar, habíamos mandado a hacer una torta muy grande porque era harta gente. Yo llevaba la torta, íbamos con mi hijo, con su polola de ese minuto, con mi hija pequeña, que en ese momento Francisca tiene que haber tenido unos 14 años, 12 años por ahí, o quizás menos, quizás menos. El asunto es que pasamos por una librería a comprar cartulina, porque la torta era tan grande que había que hacer esas asas para que no se untaran, la torta no se maltratara. Compramos papel, compramos esa cartulina y pusimos eso para protegerla. Lo pegamos todo con scotch y yo la llevaba en mis faldas. Era una torta como para 50 personas, cuadrada. Nosotros salimos de acá como a las 5 de la tarde, más o menos. Tomamos la carretera, salimos de acá, subimos a Hospicio, de ahí salimos a la carretera que ya nos llevaba hacia Arica y caminando muy poco, pasando Humberton, llegamos frente casi a los militares y allí empezó una historia extraña. Empezó el camino a sentirse como que era un camino de piedras, como que era un camino rural. El auto empezó a moverse y empezamos a sentir como que fuéramos arriba de puras piedras que sonaban. Y yo me hago hacia adelante y le digo a mi hijo, ¿qué pasa? Porque él iba manejando, mi hijo mayor, y él me dice, no sé, no entiendo. Yo le digo, el sonido es como si fuéramos dentro de un túnel, y miro hacia los costados y yo lo único que veo en los costados eran como si fuésemos justamente dentro de un túnel y solamente veía como si hubiesen habido cerros en los costados. Yo le digo, ¿pero qué pasa? Me dice, no entiendo, mamá, estoy viendo cosas que sé que no son normales. Yo le digo, ¿pero qué cosas, hija? Entonces me dice él, mamá, veo gente que va pasando por el lado del vehículo, que son muy grandes. Yo veo las piernas. Yo le digo, yo no veo eso. Y ya a estas alturas a mí me empezó a dar susto. Tomé a mi hija y la abrazo contra mí y le digo, yo, hija, cierre los ojos y no mire. No mire nada, pase lo que pase, no mire. Quédese al lado de la mamá, no mire, abráceme. Y sentí que la polola de él gritó, la vi ponerse con las piernas sobre el asiento y tomarse las rodillas y meter su cabeza entre medio. Y en eso yo le empiezo a decir a mi hijo, hijo, no pares, acelera, acelera. Yo pensaba que íbamos a salir muy rápido de este trance y le decía que acelerara, que no se detuviera. Y él me decía, mamá, no puedo más, voy al máximo, no puedo más, me decía, me estoy congelando. Y yo le digo, ¿qué? Y miro hacia adelante y el tablero ya todo blanco, como si hubiese caído una capa de nieve encima, todo blanco. Entonces me dice, no puedo, se me congelan las manos y miro y sus brazos estaban como hasta la mitad, como blancos, como que hubiese caído nieve encima. Y me decía, no puedo, se me entumecen los dedos, mamá. Yo le decía, sigue, no pares.
Para mí esto fue como si hubiese sido un segundo. Yo juraba que habíamos seguido en esta carrera. Nunca me acordé de la torta, ni dónde quedó, ni cómo quedó. Yo sé que abrazaba a mi hija contra mí y que le decía a él que no parara y que no parara. Y como sentí que esto era como un segundo, de repente sentí que estábamos como en alto, como si hubiésemos pasado un badén y hubiésemos salido de él hacia arriba, ¡guau!, como un tobogán, y hubiésemos caído a la carretera. Y ya era de noche y caímos mmm, casi cerca de un lugar que es como una posada de camioneros. Eh, y ahí, en esa posada, entramos, yo le digo, entra aquí, dobla aquí, casi encima, y esto estaba todo cubierto por los costados con neumáticos, casi volamos todos esos neumáticos, entramos en una carrera enloquecida por la velocidad que él llevaba, desde que empezó a pasar esto, eh, quedamos como enterrados entre medio de la piedrecilla que había ahí, al frenar, y salió toda la gente que estaba dentro corriendo, y vienen corriendo hacia el auto y dice, ¿qué pasa? Entonces yo decía, no sé, creo que alguien nos quiso abducir, algo pasó. Y entonces los camioneros que habían ahí eran de Brasil, y ellos dijeron, sí, nosotros vimos acá como dos naves dando vueltas, pero entren, porque nosotros estábamos histéricas, las mujeres, y yo iba con mi hija abrazada, no tengo idea de la torta. Entonces entramos ahí y la señora me dice, le doy un café. Y yo le digo, no, quiero un poco de agua. Nos trajo agua. eh, a la niña le trajo una bebida y ella se sentó. Y yo le digo, mamita, ¿estás bien? Me dice, mamá, sí, yo solo te sentí a ti, es que yo estuve todo el tiempo con los ojos cerrados, no sé qué pasó. Eh, y ahí nos tranquilizamos un poco, y yo le digo, hijo, ¿cómo estás? Me dice, no, sí, estoy bien. Me dijo, yo me asusté, mamá, no entendí. Y yo le digo, ¿y tú? Le digo a la niña, a la polola, y entonces me dice, no, yo no sé, yo metí la cabeza entre medio de mis piernas y no sé, la verdad es que no sé nada, no sé, solo sé que estaba aterrada nomás. Entonces, ¿y qué hacemos? Ellos dicen, ustedes si quieren esperamos hasta las 3 de la mañana y se van con nosotros, nos vamos en caravana y ponemos el auto entre medio. Entonces yo le digo, no sé, yo creo que lo llevemos a votación. Ustedes, hijos, ¿qué piensan? ¿Cómo creen ustedes que podemos irnos? Porque le dije yo, mira, si realmente estos son seres de otro lugar, de otro mundo, si hubiesen querido hacernos algo, ya lo habrían hecho. Ellos tienen la fuerza y el poder de poder hacer lo que quieran, porque nosotros no estamos a la altura de ellos en su tecnología. Entonces, si ustedes quieren, nos vamos, porque yo tengo 1000 llamadas perdidas de los vecinos y mira la hora que es. Ya es muy tarde, van a ser la 1 de la mañana. Entonces, ellos dicen, sí, vámonos. Así que le dijimos que le agradecíamos y que sí, que nos íbamos nomás, que teníamos que llegar, que teníamos un compromiso y que la gente que nos esperaba no iba a entender esto. No le podíamos decir, es que casi fuimos abducidos, no sé, porque no sabemos qué fue lo que nos pasó, no van a entender. Nos subimos al auto, el auto todavía funcionaba. La torta extrañamente estaba puesta en el asiento. Yo nunca la puse en el asiento. Yo dejé de sentir la torta cuando estaba todavía dentro del auto. Entonces la torta estaba en el asiento. Yo la corrí hasta el rincón, senté a mi hija al lado
y me senté, yo la senté como en el asiento del medio, yo me senté en la orillita, la abracé y le dije, ya, ahora vamos a recurrir a todas las canciones que se nos ocurran y nos vamos a ir cantando, para que no pongamos atención en nada, solamente vamos a ir pendientes del camino. Mira, todo el camino hubieron luces que nos alumbraban, había un foco de luz que nos seguía por la carretera, y nosotros cantamos canciones de cuna, canciones del colegio, canciones de arroz con leche y todas esas cosas que se nos ocurrieron. Y la cantábamos en grupo, todos cantábamos, hasta que llegamos a la casa de mi mamá. Bueno, estando ahí, tratamos de reponernos. Ni mi hija, ni mi hijo, ni mi nuera de ese minuto fueron capaces de quedar. Le cantamos el cumpleaños a mi mamá y ellos se fueron a acostar, estaban rendidos. Yo me quedé hasta más tarde con los vecinos y haciendo todo lo que uno hace en un cumpleaños, tratando de que se me olvidara lo que había vivido. Y lo divertido de esto es que cuando sacamos la torta, abrimos todo, la torta no se había pegado jamás, ni un poco en alguno de las correitas que le habíamos puesto para protegerla. Nada, no estaba untada, estaba tal cual como si la hubiésemos llevado sin ninguna protección y en la mano. Estaba intacta, tal como estaba cuando yo me subí al auto, cuando recién nos íbamos. Que fue lo más extraño para mí, porque con todo el bamboleo, con lo que íbamos de rápido, con el que yo no supe dónde quedó, que si la había tirado al suelo o no, nada, la torta estaba intacta. Bueno, después de eso, al otro día nosotros nos veníamos, estuvimos todo el día sábado, esto fue día viernes, estábamos todo el día sábado y decidimos venirnos el domingo en la mañana. Mi hijo llevó el auto al taller, dijo quiero que le eche una mirada y al destaparlo el auto estaba todo el motor blanco, como si lo hubiesen quemado y hubiese pasado de rojo a blanco. Entonces le dijo, ¿sabe qué? El mecánico dijo, esto es como que le hubieran plantado un calentón, pero no tiene muestras de eso. Pero sí le dijo, tiene que irse con cuidado porque nunca había visto esto, yo no sé qué decirle, pero está en condiciones, cárguelo de nuevo, le dijo, ya le revisé todo y cárguelo con benzina nomás y va a poder llegar bien. Así que nos fuimos temprano, muy temprano. Pasamos a pleno sol por toda la carretera de vuelta. Y llegamos muy temprano. Esa semana fue muy distinta. Soñamos cosas distintas, cosas extrañas. Y yo despertaba y veía como unas esferas largas, como llenas de humo, dentro del dormitorio. Y despertaba, las miraba y desaparecían. Una de las noches yo aparecí para los pies, totalmente desnuda y con un mala que uso siempre, porque trabajo como dando energía a otras personas, haciendo sanaciones. Y con este mala enrolladito, yo lo tenía puesto en mi cuello, pero esto estaba enrolladito para los pies, al costado mío. Y yo estaba sin ropa y estaba para los pies de mi cama. Yo dije, ¿en qué minuto me saqué mi pijama? ¿Cuándo? ¿Y por qué me saqué mi mala? Bueno, fueron las primeras interrogantes. Y ese fin de semana fui a la feria o al mercado, no sé cómo le quieran llamar, a comprar frutas, verduras para comenzar la próxima semana. Y ese fin de semana compré muchas frutas y almorzamos todos en la casa. Y yo andaba con mucho dolor de cabeza y con dolor en un ojo, muy, muy fuerte, en un ojo y en la nariz. Y cuando estábamos almorzando, le digo a mi hijo mayor que también él es un ser de luz maravilloso,
que trabaja con sus manitos haciendo sanaciones, y le digo, hijo, ¿me puedes hacer un poquitito de shiatsu, que es como hacer acupuntura pero con los deditos? Porque no aguanto el dolor del ojo, me duele como si tuviera algo entre la ceja y la nariz y me duele mucho, demasiado. Entonces me dice, ya, te voy a ayudar. Y se para y me empieza a hacer, a tocar los puntos energéticos para quitarme el dolor, y hace que corre, que corre, que corre por la orilla del ojo, por la orilla de la ceja, y de repente yo siento que cae algo hacia la parte de atrás de mi nariz, por dentro. Pero como uno por dentro debe tener todos sus conductos muy pequeñitos, yo sentí que era como una roca gigante que iba arrastrándose por atrás y que al llegar a mi garganta me iba a ahogar, no iba a poder respirar. Y entonces abrí grandes los ojos y había estado pelando un durazno, estaba en un plato que era blanco y tenía mi durazno ahí, y me quedo quieta un rato, y cuando siento que eso ya viene como cerca de mi garganta, trato de expulsar eso que sentí que caía por la boca, y entonces hice un gesto como de para botar, y saltó algo de mi boca que cayó al plato, algo que sonó como metal, así toc, 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 saltando, y era una bolita como metálica, pero esa bolita tenía un montón de colores, tenía 1000 colores, como si hubiese sido un arco iris. Y yo le digo, ¿eso salió de mi boca? Y lo tomo y lo suelto, porque al tomarlo eso vibraba en mi mano, así como, así que lo solté. Y yo le digo, ¿qué es lo que es? Entonces mi hijo me dijo, debe ser lo que tenías puesto en la nariz. Ellos te tienen que haber puesto algo, mamá, cuando sufrimos esto ahí en la carretera. Entonces tomamos el plato y salimos hacia el costado de la casa para que lo alumbrara el sol y verlo al sol. Y fue, pero maravilloso. Habían colores que acá no existen. Tenía colores que acá no existen. Era una gama de colores maravillosos. Y así, de esa manera, yo me hice de ese implante, que lo tomé, lo metí en una cajita, lo guardé por años, se lo mostré a mi maestro de ese momento, lo hice venir, lo estudiábamos, lo miramos con una lupa y tratábamos de ver qué es lo que era, pero todos le veíamos cosas, le veíamos formas, le veíamos ojos, era como si hubiese sido con un montón de caras. Y claro, en ese minuto tenía luz, brillaba y todo. Yo dije que no quería saber nada más de él, así que lo guardé, lo metí en una cosa bien hermética, después lo metí dentro de un estuche de lentes que era a presión y por lo tanto no se abría, y eso lo metí dentro de un cofrecito de madera y lo dejé fuera de la casa en un mueble que hay en el antijardín, y ahí permaneció por años, hasta que un día llegó Jorgito a decirme que si yo todavía tenía esto, que él estaba estudiando todas estas cosas y que le parecía esto que era maravilloso y que era algo que sabía que era verídico y cierto, y se lo entregué a él, y él es el portador en este minuto de esto que yo se lo he entregado con harto amor, porque siento que de alguna manera está ligado a mí, y cuando han hecho cosas en él, él me ha hecho ver en sueños que lo que le han hecho y cómo lo ha sentido. Entonces le he pedido encarecidamente que no le vayan a hacer nada que me vaya a causar algún dolor y alguna molestia grave a mí. Pero tengo la confianza de que él lo sabe cuidar y lo tiene a resguardo. Así que espero que las personas que están ahí lo puedan disfrutar, y puedan disfrutar de algo que para nosotros aún no tiene explicación. No sabemos realmente qué son, pero yo digo, si nosotros los humanos podemos ponerle sensores a las ballenas para saber hasta dónde se sumergen en el mar,
¿por qué otra cultura, otra forma de vida no va a venir y nos va a ver igual como vemos a las ballenas y querer saber cómo nos desenvolvemos y lo que hacemos? Ha sido un placer poder hablar para ustedes y espero que disfruten de este regalo maravilloso que la vida les ha entregado. Buenas tardes. Y una de esas noches, sin haber tenido contacto yo para nada con Jorge sobre lo que estaba pasando con la esfera ni nada de eso, para mí fue como si hubiese sido un sueño, como si hubiese tenido la peor pesadilla de la vida. Sentí una voz que me hablaba, era una voz de varón y que me decía: mira lo que me hicieron, te voy a hacer sentir lo que me hicieron. Y me sumergía en un agua que era como si hubiese sido un agua gelatinosa, pero un agua como turbia, como salada. Y me sumergía en esa agua y me dejaba un rato largo ahí, y yo sentía que yo seguía viva ahí dentro, pero me incomodaba eso, me incomodaba terriblemente el estar ahí, sentía que me iba a ahogar. Y después me sacaba y me ponía corriente. Me ponía corriente y yo sentía, oh, terrible, eso como en todo el cuerpo, como que todo mi cuerpo, como si yo hubiese metido las manos en el enchufe. Fue pero espantoso, sentí puncetes en las costillas, en los costados, en la cabeza, fue horrible. Me desperté aterrada, así como, y estaba segura que era el implante. No hallaba la hora que amaneciera para llamar a Jorge y preguntarle qué habían hecho, qué le habían hecho, que yo había sentido esto. Entonces lo llamé como toda compungida, de verdad que había estado mal, así como cuando alguien te asalta y te pega en la noche y tú quedás pero como trapo. No lo puedo describir de otra manera, y le digo: mira, te quiero contar esto, tuve esta experiencia y me siento muy mal. Y él se urgió mucho y me dijo: oh, Lelita, la verdad es que nunca se le ha hecho nada violento, pero la verdad es que sí, es probable que no fue violento, pero para él sí, para esa cosa sí, y está realmente ligada a mi energía. Quiero creer que todavía hay alguna parte de mi ADN, si lo tuve dentro de mí, una parte de mi ADN que todavía está ahí presente, y él me hace sentir esto, se conecta conmigo. Entonces, Jorge no me había contado absolutamente nada y él me dijo: no, yo voy a hablar, no, nunca más lo vamos a someter a nada de esto, te lo prometo. Y realmente yo creo y confío en que es así. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.